Hola crechileros, hoy les voy a mostrar todos los antojitos que extrañé cuando estuve en Guatemala. En uno de mis videos que hice hace muchos meses les conté sobre las cosas que extrañaba. Así que ayer compré todos esos antojitos y les voy a mostrar qué son y cómo son. Y quién sabe, de repente alguna empresa agarra estas ideas y empieza a hacer estos antojitos en Guatemala. Entonces miren todo lo que compré. ¿Cuánto creen que me costó? Les voy a dar un par de segundos para pensar en un número. Entonces ahora les voy a decir el precio. Me costó solamente $10. Empecemos con Zephyr. Zephyr es algo como marshmallow o angelitos, pero se hace un poquito diferente. Mientras los angelitos se hacen de azúcar, agua y gelatina, los Zephyr se hacen de puré de frutas y gelatina. Los más comunes y los más básicos son estos, blancos y rosados. Es como un sándwich de dos marshmallows. Son muy esponjosos, pero también muy como firmes. Saben un poquito ácido, saben a frutas, a puré de frutas. Son muy ricos. De hecho, si quieren un video donde un guatemalteco prueba todos estos antojitos, dejen su like. Vamos a juntar por lo menos 2000 likes y haremos un video así. 4 de estos me costaron 24 hryvnias. Y también hay un tipo de Zephyr que está cubierto de chocolate. Este empaque me costó 31 hryvnia. La verdad, hay más baratos Zephyrs. Es que eso lo compré en un supermercado bastante caro porque era el único que estaba abierto en la noche cuando los compré. Estos son más delgados, o sea, es como una parte de los que ya les mostré. Están cubiertos con chocolate de leche y adentro son solo blancos. Estos de hecho saben un poquito como angelitos cubiertos en chocolate. Igual la textura es diferente. Continuemos con las semillas de girasol. En Guatemala solo los puedes encontrar en algunos mercados, pero son para sembrar. Y también en la comida de pájaros, como me recomendaron muchos de mis suscriptores. Aquí se puede encontrar así, solo empacado, y hay diferentes tipos. Por ejemplo, estos son con cáscara y son con sal. Estos son mis favoritos. También hay los que ya están pelados y tienen sal o no tienen sal. También hay algunos que tienen algunos sabores, como de queso o algo así. Entonces compré estos y me costaron 9 hryvnias. Tienen 80 gramos. Los comemos como un snack, o sea, no hay ninguna sorpresa. Saben cómo se ven semillas de girasol. Pero yo sé que muchos guatemaltecos no pueden comerlos como nosotros los comemos, porque yo las he comido desde que era pequeña, así que yo soy una profesional en comerlas. Cuando los llevé a Guatemala vi que mis amigos los abrieron así, como una por una, así muy difícil y muy lentamente. Nosotros los comemos, todo lo hacemos en la boca, así. Ya. Son muy adictivas, no puedes parar hasta terminarte el empaque. De hecho, les olvidé mencionar que estas ya están fritas. Ucrania es un país donde las semillas de girasol son muy importantes. Nuestro aceite de las semillas de girasol se considera como oro ucraniano. Entonces hacemos muchas otras cosas de girasol, por ejemplo, cosas dulces. Aquí les presento kozenak. Son semillas de girasol con miel o con azúcar, entonces lo comes como un dulce. Casi siempre tiene esta forma, está bastante delgado porque obviamente necesitas morderlo y como ya les mostré está duro. Entonces vamos a probarlo. Si ustedes se imaginan las semillas de girasol fritas con miel, exactamente así sabe. Esta barra de kozenak me costó 14 hryvnias. También hacemos algo que se llama halva, también de semillas de girasol. Son molidas. Esta halva tiene pasas y manías. Es el dulce favorito de mi papá, no puede vivir sin halva. Entonces es muy polvoroso. Imagínense semillas de girasol dulces, fritas y molidas. Tiene ese sabor un poquito grasoso, pero también muy dulce. Esto me costó
13 hryvnias. Ahora les mostraré nuestros famosos sujariki. Sujariki son tiras de pan secados con diferentes sabores. De blancos tenemos sujariki de baguette, o sea, son como redonditos, y también así tiras muy largas y delgadas. Y tenemos también sujariki de pan de centeno. Hay una variedad muy grande de los sabores. Los que compré les muestro. Estos son con caviar rojo. Lujoso. Estos son de crema agria con especias. Estos son de cangrejo y son también lujosos, de baguette. Y los de pan de centeno tienen sabor a res y adjika. Adjika es una salsa del país de Georgia. Entonces adentro hay sujariki así. Realmente sabe a caviar rojo. No los he comido por mucho tiempo. Me gustan. Entonces, este es de cangrejo. Adentro se ven así. Entonces, otro tipo de pan. No sé cómo explicarlo, pero estos tienen como más aire. O sea, son más como sofisticados, tal vez. Y creo que los más interesantes para ustedes tienen que ser estos porque son de pan de centeno y en Guatemala nunca he encontrado pan de centeno. Entonces adentro tenemos tiras así, de hecho es la forma más tradicional de estos sujariki. Pan de centeno tiene su propio sabor, es un poquito ácido y sí, es muy peculiar, así que creo que no a todos les gustará. Un empaque de los sujariki por lo regular cuesta 9 hryvnias. La siguiente galguería que les voy a mostrar son kukurudzeni palichki. Son algo como chetos. Ustedes los tienen, pero nosotros tenemos sabores muy peculiares. Aquí están los también con caviar rojo con tocino y los que nunca he encontrado en Guatemala, los risitos con sabor a leche. Son dulces, con polvo de leche y con azúcar. Los sabores de estos, de salados, de hongo, de especias, de queso, de cangrejo y diferentes tipos de embutidos. Entonces vamos a probar los con tocino. Así son infladitos. Me costó 8 hryvnias, pero los más interesantes creo que son estos, los dulces. Se ven igual, pero también tenemos unos que son más delgaditos. Entonces, saben a leche dulce. Son de hecho los favoritos de mi papá. A él le gusta todo lo dulce. De hecho me costaron 6 hryvnias. La siguiente cosa es pescado salado y seco. Muchas personas lo usan como snack para cerveza. Tenemos muchos tipos de estas cosas saladas. Calamares, diferentes tipos de pescados, mariscos en general. Pero este es el pescado más básico y común que puedes encontrar, por lo menos en mi región. Huele muy fuerte. Entonces así se ve. Son tiras así, casi transparentes. De hecho esto me gusta. Este empaque me costó 30 hryvnias, pero lo puedes hacer tú mismo. Sé que en Guatemala hay algo parecido. También comen pescado salado, creo que frito para la Semana Santa. Aquí se comercializa mucho. Encuentras algo así en todas las tiendas todo el año. La siguiente cosa que les voy a mostrar es arenque. En Ucrania lo puedes encontrar en todos los supermercados, en todas las tiendas, aún las más básicas y más pequeñas. Se puede comprar en diferentes maneras. Una de las maneras es ya cortado, ya limpiado, sin huesos, en unas cajitas, y también así entero como lo compré yo. Este pescado no está crudo, es marinado en sal y agua y especias. Ahora básicamente lo puedo morder y lo puedo comer y nada me va a pasar. Lo comemos marinado y cortado y lo acompañamos con papas hervidas así enteras con la cáscara. También en este pescado a veces se puede encontrar el caviar y lo comemos también porque también ya está marinado. Entonces es una delicia. También tenemos ensaladas diferentes incluyendo este pescado. Y de hecho hice un video donde les mostré la receta de esa ensalada. Este pescado me costó 25 hryvnias. Los siguientes productos ucranianos que estuve extrañando en Guatemala son productos lácteos. Ryazhenka. Ryazhenka se puede comprar en una botella así o en un empaque así. Es como leche horneada y fermentada. Así se ve, es más espesa que leche convencional. Entonces
Sabe como yogurt, pero es más delgado y más ácido. A mí me sabe un poquito como leche condensada, pero sin dulce. La puedes tomar con galletitas o con quesadilla. De hecho, hay rяженка también con diferentes saborizantes y con diferentes frutas. Por ejemplo, albaricoque seco o pasa de ciruela ya adentro también sabe muy bien. Me costó 33.50 hryvnias. El siguiente producto lácteo es kefir. También es leche fermentada. Lo puedes tomar solo así, pero también lo usamos para repostería. Sabe a kefir. Es como queso tradicional guatemalteco, pero si fuera una bebida. ¿Saben? En queso hay una agüita como suero de queso. Entonces, algo así, yo siempre prefiero rяженка porque el sabor es más suave. Kefir me costó 12.50 hryvnias. Y la siguiente cosa es queso, algo como requesón, se llama tvorog. Lo puedes comprar en unas cajas más grandes. Este queso ya tiene azúcar, entonces este es ya queso dulce. Se puede comer con una cuchara, así. Es muy suave, es muy lujoso comprarlo así. Lo puedes hacer tú mismo, solo compras queso y después añades azúcar o lo que sea. Un empaque así me costó 14 hryvnias, que es bastante caro para esto. Lo puedes comprar mucho más barato en el mercado. Y la última cosa que les voy a mostrar, no la compré yo, me la compró mi papá, panal de miel. Adentro hay una caja y de esta caja está colgando el panal de miel. Ya abrí uno, les voy a mostrar el que abrí y solo lo puedes cortar y comerlo. Obviamente la cera no se come, la tienes que escupir, pero es algo muy placentero comer miel así. La sensación cuando lo muerdes y masticas es muy interesante. Aquí está la miel. En todas las partes del mundo tienen panales de miel, pero está muy interesante que lo comercializan aquí en Ucrania. ¿Y cómo lo hacen? Porque esto me parece genial. Entonces aquí estamos, ya les mostré todo lo que compré y todo lo que se me antojaba cuando estaba fuera de Ucrania. Ahora tengo acceso a todo esto, pero igual no lo compro porque son chucherías. Hoy les quería abrir los empaques, mostrar cómo se come, cómo se siente tal vez a través del video. Así que muchas gracias por verlo. Espero que les haya gustado. Les recuerdo que si quieren un video donde un guatemalteco prueba todo esto, denle like. Vamos a juntar 2000 likes y haremos un video así muy interesante. Entonces, gracias, y para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí y activen la campanita. Aquí arriba están mis redes sociales. Si quieren ver más de mí, aquí está mi video anterior y aquí está el video que les recomienda YouTube. Gracias por ver mi video. Soy Anna la Ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Na все добре!